Todos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Hoy les voy a enseñar qué son las funciones cuadráticas. Primero, ¿cómo se debe escribir? De esta siguiente ecuación. F de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. Las letras a, b y c tienen como siguiente nombre: términos. Esto tiene las siguientes características. Por ejemplo, que a es diferente a 0 y que b y c pueden ser igual a 0. Por ejemplo, a, ya que está ligado a un x al cuadrado, tiene este siguiente nombre, que sería término cuadrático. B está ligado a una x, que sería el nombre término lineal. Y por último, c no está ligado a ninguna x, va a estar denominado como término independiente. Se puede representar en una gráfica, que sería en el plano cartesiano, con una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una curva de dos dimensiones. Esta tiene las siguientes características. La primera característica, principalmente, sería la concavidad. Y que existen dos tipos de concavidades: la convexa y la cóncava. La convexa la podemos asociar a una cara triste y la cóncava la podemos asociar a una cara feliz. Pero, ¿cómo sabemos si es una convexa o cóncava? Todo esto depende de la letra A. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si A es un número negativo, significa que va a ser convexa. Pero si A es un número positivo, va a ser cóncava. Una segunda característica de las parábolas es el corte en el eje X. ¿Qué significa esto? Es darle un valor o valores a X. ¡Ay, qué fome! Ya. Esta fórmula que se puede usar es la siguiente, que sería f de x es igual a 0. O también podríamos decir el valor de x, tanto y sea igual a 0. Utilizaremos la fórmula principal, que sería esta ecuación de ax al cuadrado más bx más c. Pero aún no lo podemos resolver, así que vamos a usar otra fórmula, que sería la siguiente, que sería menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo esto partido en 2 por a. Si se dan cuenta, acá hay un más menos. ¿Qué significa esto? Que en menos va a haber una solución a y un más que sería la solución b. Y además esto se puede representar en el plano cartesiano, que sería así. Si se dan cuenta, acá se hace el corte en los ejes X. Bueno, continuando con lo que estábamos, creo que era... Sí, corte en eje X. Ahora vamos a entrar en corte en eje Y. ¿En qué consiste esto? Bueno, volvemos a dibujar un plano cartesiano con el eje X e Y. Bueno, en el corte del eje Y consiste en lo siguiente. El eje X siempre, para tener que tener en claro, siempre va a ser 0. Entonces, x es igual a 0. Pero y, el valor que va a tomar, varía según el término independiente, que ese termina siendo c. Entonces, en otras palabras, c es igual a y. Entonces, por ejemplo, si c es igual a 5, 5 va a ser igual a y. Entonces, teniendo claro que 5 es igual a y, entonces sería la coordenada 0,5 el corte en el eje y. Por último, una de las propiedades de las parábolas es el vértice. Primero, ¿qué es el vértice? Es el punto más bajo o el más alto de una parábola. En esta situación este sería el más bajo, o en esta situación sería el más alto. Pero bueno, ¿cómo se desarrolla esto? Pues con la siguiente fórmula que haré ahora, que sería primero el eje X, que sería menos b partido en 2 por a, y el eje Y, que es menos b al cuadrado menos 4 por a por c, y todo esto partido en 4 por a. Y bueno, chicos, esto ha sido toda la explicación de todas las funciones cuadráticas, y espero que les haya gustado y servido. No entendiste, te lo vamos a explicar a la antigua. ¿Con peras? Y manzana, Cuando se junta una pera, con una manzana, sale un posible resultado. pero imagina que puedan salir dos. A eso se le llama ecuación cuadrática
o ecuación de segundo grado. Ahora, imagina que tienes unas manzanas al cuadrado, o sea, manzana por manzana. Eso significa que pueden salir dos posibles hijos. Un día, estas frutas se fueron a vivir un plano cartesiano, y así se representaron las funciones cuadráticas. Para poder representarlas necesitamos conocer sus elementos, los cuales son A, el término cuadrático, B, el término lineal y C, el término independiente. Bueno, en el primer ejemplo veremos, analizaremos los fondos de una persona que no sabía administrar sus fondos y se instaló una aplicación que lo ayudó a hacerlo. Bueno, para empezar hay que entender que este eje es dinero, es decir, 40.000 pesos, 20.000 pesos. Y estos son los meses. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en enero le sobraron 40.000 pesos final de mes. En febrero le sobraron 10.000. Es decir, que con el tiempo, con los meses, lo que le sobraba iba bajando hasta que llegó al vértice, que fue marzo, cuando él está en 20.000 pesos en negativo. Le faltaban 20.000 pesos para cubrir todas sus necesidades. Y bueno, un amigo le recomendó que se instalara una aplicación que lo ayudara a administrar sus cuentas, ¿ya? Y él se la instaló y rápidamente empezó a recuperarse hasta que en abril le volvieron a sobrar 40.000 pesos. En el ejemplo número 2 podemos ver el lanzamiento de un objeto desde la azotea de un edificio, ¿ya? El sujeto en cuestión lanza el objeto y estos son los segundos y estos son los metros, ¿ya? Los metros negativos porque desde la azotea hacia abajo. En el segundo 1 alcanza los 2 metros. En el segundo 3 alcanza el vértice, y como es cóncavo hacia abajo, el vértice es el punto más alto, ¿ya? El punto más alto son los 3 metros a los 3 segundos, y después, por la gravedad, va bajando más rápido, y en el segundo 4 ya va en los 2 metros, en el 5 va en el metro número 0, desde el nivel de la azotea, y en el segundo 6 ya va en el... ¿Qué hicieron estos niños? ¿En serio? ¿Aún no terminaron el ejercicio? No, ¿saben qué? Tarea para la casa no. Para el viernes. O si no, ya saben, mala nota. Pero espera. ¿Cómo no entendieron la materia? No, me falta el ejercicio, no, me falta más por enseñar, no.